apareciera alguna camionetita que podamos usar. Pero me voy a comprar la camioneta. Me voy a contar con algo para llevar cosas. Con el motivo de encontrarnos desde un sentido colectivo, ese sentido colectivo que traspase las barreras de los tiempos, por ejemplo, electorales, sino que siempre nos estemos encontrando. Desde ese sentido buscamos revitalizar este espacio, un espacio que está en un proceso de recuperación, es un proceso largo de la comunidad Juan Curri, el cual quisimos apoyar como vecinos, bueno, a través de distintos talleres que se desarrollaron a través de la actividad, hablando un poco de lo que es la soberanía alimentaria, el uso de los espacios públicos también, pensando en la misma soberanía alimentaria, como un ejercicio de resistencia también frente al sistema capitalista que hoy en día nos inunda por todas las veredas. En estos tiempos nuestra farmacia ya no tiene la web, entonces hay muchas enfermedades que se podrían sanar con los especialistas que tiene la medicina mapuche, que lleva muchos años antes de existencia que el paracetamol. A veces por las noches pasan tantas cosas y la verdad que esto cada día me devora. Sentada a cualquier hora, esperando el momento para detonarme sola. A donde mire voy a jugar inquieta con los brazos enteros y las venas abiertas me pierdo entre laberintos eternos que con el tiempo se hacen cada vez más pequeños. De tanto recorrer, de tanto deambular en círculos desconocidos por algún lugar. Hay tanto que esperar, tanto por aguantar. La ansia me carcome, las migas se hacen más. Ay, me pierdo otra vez. Te miro de reojos pa' ver qué vamos a hacer. Estamos dispuestas a hacer lo que queramos porque nada nos detiene, porque no tenemos amo. Mientras los pájaros vuelen, mientras la tierra se prepare, mientras la tutruca suene, a donde sea caminaremos inquieta, invocando a las ancestras, recordando a nuestras muertas. Cada momento inesperado, cada caricia del viento es un laguenene buenao. Ay, me pierdo otra vez. Antes de comenzar esto estaba lleno de basura, gran cantidad, botellas de vidrio, básicamente alcohol. Cuando ocupemos los espacios, llevarnos lo que estamos consumiendo, lo que estamos llevando, tratar de dejar el lugar ojalá mejor de cómo lo encontramos. Y si no es eso, llevarnos todo lo que traigamos para mantener lo menos afectados los espacios y poder así darle usos como lo que estamos pensando ahora, que es levantar un próximo huerto comunitario en este mismo espacio.
Nosotros todos los días luchamos, trabajamos, lo sacamos cresta y media por poder sobrevivir, por poder tener un Nehuen, plantas naturales. Los malditos estados infelices que los quieren desproteger y los quieren destruir. Tenemos también distintos métodos para poder autogestionar esto, a través de la venta de sopaipillas, mote con huesillo, aportes voluntarios también. Eso, en perspectiva, básicamente hacer recuperación de estos espacios con la gente que habita estos. Mi mente sin control no para de pensar en todo lo injusto de ese lugar. Gente se enriquece a costa de los demás. Gente se enriquece a costa de los demás. Juega con tu tiempo. Te reprimen sin parar. Juega con tu tiempo. Represión laboral. ¡Uy, uy! Pasas encerrado en tu puesto laboral sin poder respirar, ahogado y asfixiado, represión laboral, represión laboral, represión laboral, represión laboral, mata a tu patrón. Yo alabo a los chiquillos que están luchando, la pobla que está resistiendo la lucha, porque aquí nosotros somos todos de la población. Somos todos gente humilde, honesta, transparente, que no defiende la resistencia del derechismo ni siquiera de la izquierda. Somos nosotros autónomos y la autonomía empieza por recuperar la identidad.